Nadie en el barrio de San Gabriel esperaba nada de Tomás Herrera, y mucho menos un acto de bondad. Vivía en una pequeña habitación alquilada sobre una vieja ferretería con paredes manchadas por la humedad y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Cada mañana bajaba las escaleras de madera que crujían bajo su peso, saludaba con un gesto casi invisible al dueño del local y salía a la calle con el mismo abrigo gastado, incluso en los días de calor. Para muchos, Tomás era solo otro hombre silencioso, con la mirada cansada y un pasado que nadie se molestaba en conocer. Había llegado al barrio años atrás, sin familia visible, sin amigos, sin historias compartidas. Su presencia era discreta, casi invisible, y así parecía quererlo. El barrio de San Gabriel tenía su propio ritmo, marcado por el ruido de los autobuses, los gritos de los vendedores ambulantes y el murmullo constante de vidas que se cruzaban sin detenerse. En la esquina principal estaba la panadería de Doña Elvira, famosa por su pan recién hecho y por saber todo lo que ocurría en varias cuadras a la redonda. Más allá, la escuela pública dejaba escapar risas infantiles cada mañana, y frente a ella se levantaba un pequeño parque con bancos oxidados donde los ancianos pasaban las tardes recordando tiempos mejores. Tomás atravesaba ese escenario todos los días, siempre solo, siempre callado, como si caminara por un mundo que no le pertenecía del todo. Trabajaba cargando cajas en un mercado mayorista al otro lado de la ciudad. El trabajo era duro, mal pagado y sin estabilidad, pero le permitía sobrevivir. Nadie allí sabía mucho de él. Cumplía con su labor, no se quejaba y aceptaba horas extras cuando se las ofrecían. A veces, durante los descansos, se sentaba aparte y sacaba de su bolsillo un cuaderno pequeño, de tapas desgastadas, en el que escribía sin que nadie pudiera ver qué palabras llenaban sus páginas. Algunos compañeros pensaban que era extraño, otros simplemente lo ignoraban. En un lugar donde todos luchaban por llegar a fin de mes, no había tiempo para curiosidades. Una tarde gris, cuando el cielo amenazaba lluvia y el aire parecía más pesado de lo habitual, Tomás regresaba caminando a casa porque no tenía suficiente dinero para el autobús. Pasó frente a la escuela justo cuando los niños salían en desorden, empujándose y riendo, mientras los padres esperaban en la vereda. Fue entonces cuando vio a una mujer sentada en el suelo, apoyada contra la reja del colegio. Sostenía a una niña pequeña entre sus brazos. La niña lloraba con un llanto débil, cansado, y la mujer tenía el rostro pálido, cubierto de sudor. Nadie parecía notarla realmente. Algunos miraban de reojo y seguían su camino. Otros asumían que alguien más se haría cargo. Tomás se detuvo. No sabía exactamente por qué. Tal vez fue la forma en que la mujer intentaba mantenerse despierta, luchando contra un mareo evidente. O quizás el llanto de la niña le recordó algo que llevaba tiempo enterrado en su memoria. Dudó unos segundos. Ayudar significaba involucrarse, llamar la atención, romper el muro invisible que había construido a su alrededor. Pero sus pies ya no respondían a esa lógica. Se acercó despacio y preguntó con voz baja pero firme si necesitaban ayuda. La mujer levantó la vista con dificultad. Sus ojos estaban llenos de miedo y vergüenza. Explicó entre pausas que se llamaba Lucía y que su hija, Martina, tenía fiebre desde la noche anterior. Había venido a buscar unos documentos a la escuela, pero el malestar la había superado. No tenía dinero para un taxi ni fuerzas para caminar hasta el centro de salud, que quedaba a varias cuadras. Tomás escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Luego miró a la niña, cuyo rostro estaba enrojecido y cuyos ojos se cerraban de agotamiento. Sin decir mucho más, Tomás se quitó el abrigo y lo colocó con cuidado sobre los hombros de la niña. Después ayudó a Lucía a ponerse de pie y les indicó que lo siguieran. Caminó con ellas hasta la parada de autobús, pero al ver que el próximo tardaría demasiado, tomó una decisión inesperada incluso para él mismo. Sacó de su bolsillo los pocos billetes que había guardado para la semana y detuvo un taxi que pasaba. Lucía intentó negarse, pero Tomás insistió con una determinación silenciosa.
Subieron los tres al vehículo y dio la dirección del hospital público. Durante el trayecto, Tomás permaneció en silencio, sosteniendo la mano de Martina para tranquilizarla. Lucía lo observaba de reojo, tratando de entender por qué un desconocido hacía tanto por ellas. Cuando llegaron, Tomás pagó el viaje completo y acompañó a madre e hija hasta la entrada del hospital. Antes de que Lucía pudiera agradecerle adecuadamente o preguntarle su nombre, él dio un paso atrás, asintió una vez y se alejó bajo la llovizna que comenzaba a caer. Aquella noche, Tomás regresó a su habitación con los bolsillos vacíos y el cuerpo empapado, pero algo en su interior se sentía diferente. Se sentó en la cama, encendió la pequeña lámpara y abrió su cuaderno. Escribió durante largo rato, como si las palabras hubieran estado esperando ese momento para salir. No pensó en el dinero perdido ni en las dificultades que vendrían. Pensó en los ojos de la niña, en el alivio de la madre y en una sensación olvidada que lentamente volvía a ocupar espacio en su pecho. Los días siguientes fueron difíciles para Tomás. Sin el dinero que había entregado, tuvo que saltarse algunas comidas y caminar distancias aún más largas. En el mercado, el trabajo se volvió más escaso y la tensión crecía entre los empleados. Sin embargo, algo había cambiado en su manera de mirar el mundo. Empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El saludo amable del dueño de la ferretería, el aroma del pan recién hecho al pasar por la panadería, la risa de los niños en el parque. No era felicidad, pero sí una especie de calma nueva, frágil y valiosa. Una semana después, mientras Tomás descansaba en un banco del parque tras una jornada agotadora, escuchó su nombre. Levantó la vista sorprendido. Frente a él estaba Lucía, con una sonrisa cansada pero sincera, y a su lado Martina, ahora más saludable, sosteniendo un dibujo en la mano. Lucía había preguntado, en la escuela y en el barrio hasta dar con él. Quería devolverle el dinero, pero sobre todo agradecerle. Tomás intentó rechazar el agradecimiento con gestos torpes, incómodo con la atención. Lucía insistió en sentarse un momento y hablar. Le contó que Martina había tenido una infección fuerte, pero que gracias a haber llegado a tiempo al hospital se había recuperado bien. También le confesó que estaba pasando por un momento difícil, sola desde la muerte de su esposo, luchando por mantenerse a flote. Tomás escuchó como siempre en silencio, pero esta vez no se sintió un extraño. Cuando Martina le entregó el dibujo, una imagen simple de 3 figuras bajo la lluvia, Tomás sintió que algo se quebraba. Suavemente dentro de él, aceptó el papel con manos temblorosas. Lucía no se fue, sin antes dejarle un pequeño sobre con algo de dinero y una nota. Tomás dudó, pero al final lo aceptó, comprendiendo que también permitir que otros ayudaran era una forma de respeto. Esa noche volvió a escribir en su cuaderno, no solo sobre el acto de bondad, sino sobre la posibilidad de cambiar, de no esconderse más del todo. Recordó por primera vez en años a su propio hijo, perdido en un accidente mucho tiempo atrás, y entendió por qué aquel día no había podido seguir caminando sin detenerse. Con el paso de las semanas, la vida de Tomás no se transformó de manera milagrosa, pero sí comenzó a abrirse. Empezó a hablar un poco más con sus compañeros de trabajo, a ayudar cuando podía, a aceptar ayuda cuando se la ofrecían. Lucía y Martina se convirtieron en una presencia ocasional, pero constante en su vida, recordándole que incluso los gestos más simples podían tener un impacto profundo. El barrio, sin darse cuenta, empezó a notar a Tomás, no como un hombre invisible, sino como alguien confiable, alguien bueno. Un día, el dueño del mercado, que había escuchado historias sobre él, le ofreció un puesto más estable. No era una gran promoción, pero significaba seguridad. Tomás aceptó con gratitud silenciosa. Aquella noche, mientras caminaba de regreso a casa, pasó frente a la escuela, ahora vacía y tranquila. La lluvia caía suavemente como aquella primera vez, y Tomás sonrió levemente. Comprendió que la bondad no siempre nace de la esperanza, sino a veces del dolor, y que incluso quienes parecen no tener nada pueden ofrecer algo inmenso. La historia de Tomás
Nunca apareció en los periódicos ni se volvió famosa. No hubo aplausos ni reconocimientos públicos. Pero en San Gabriel, en pequeños gestos cotidianos, su acto inesperado siguió viviendo. Porque una sola decisión tomada por alguien a quien nadie esperaba había cambiado más de lo que cualquiera podría imaginar.